ya vemos la luz al final del túnel. Entonces, gracias por estar aquí. Evidentemente es una situación extraña la de México y Corea, pero evidentemente es un buen ejemplo de la victoria de los márgenes, ¿no? Entonces, el margen del margen del margen finalmente eliminó al centro. Hoy vamos a hablar de nuevo de los márgenes, importantes, muy importantes los márgenes en Grothendieck. Nos ocupamos en las dos sesiones pasadas de sus grandes trabajos cerca del centro, la conferencia central en el Congreso Internacional de Matemáticas de 1958, sus consecuencias directas en la gran arquitectónica de los elementos de geometría algebraica y del seminario de geometría algebraica, y la conclusión hacia la emergencia de una nueva teoría que veía Grothendieck como esencial, la teoría de los motivos. Entonces, hemos mencionado por encima algunos de los aspectos conceptuales esenciales de esos tres términos que son términos fundamentales para la historia de la matemática: los esquemas, los topos y los motivos. Al final de la sesión de ayer les recordaba que Grothendieck hablaba de los motivos como el corazón del corazón. Acá tienen la cita explícita. A partir de la quintesencia o el corazón del corazón, Grothendieck busca captar lo aritmético o lo discreto por la mediación de lo geométrico o lo continuo. Entonces, esta es una de las ideas fundamentales. Los motivos son la encarnación, más en lo profundo, el corazón de ese gran programa de introducir una variación continua para entender las variaciones discretas, al revés de lo que la historia de la matemática había hecho hasta ese momento. Entonces, ese es un punto bien importante. Y eso es entonces en 1964-69, terminando su labor en el IHS. Y como les comentaba, pues esto seguramente sí es bien conocido por todos ustedes, pero lo menciono simplemente por deseo de completitud. 1970, a los 42 años, siendo claramente el matemático más importante del momento, ampliamente reconocido como aquel que estaba renovando la matemática muy fuertemente para décadas y siglos venideros. Ya los siglos es la perspectiva que nos da actualmente, pero en ese momento ya los grandes matemáticos se daban cuenta que lo que estaba haciendo Grothendieck era de una dimensión espectacular. Entonces, a los 42 años, un niño, básicamente, ya ha hecho toda esta monstruosidad que hemos hablado, que son estas enormes 8 obras, que cada una de ellas es una verdadero homenaje a la inteligencia y a la profundidad, a la sensibilidad matemática. A los 42 años se retira del Instituto de Altos Estudios Científicos, un retiro completamente sorprendente en su momento, y anuncia su retiro en 1970 en el Congreso Internacional de Matemáticas de Niza. En el 66 le habían dado la medalla Fields y pues muy a su manera había rechazado ir a recibir la medalla Fields porque se daba en Moscú en ese momento, y él estaba en contra de todos los regímenes autoritarios, como les digo, ya fuesen de derecha o de izquierda o de cualquier tipo de raigambre política, y rechazó entonces ir a Moscú a recibir la medalla Fields en el 66 por las grandes arbitrariedades que se daban en el régimen comunista en ese entonces. En el 1970, que es el siguiente Congreso Internacional de Matemáticas en Niza, lo organiza Dieudonné básicamente para Grothendieck, en homenaje a Grothendieck. Es un gran congreso, y en ese congreso entonces aparece Dieudonné en sus típicas fachas, en shorts, medio deshecho, con sandalias, y anuncia que se va a retirar del mundo matemático en el congreso mismo que Dieudonné había organizado en su honor. A Dieudonné eso le dio durísimo, realmente nunca le pudo perdonar esa afrenta que le hizo, fue una afrenta casi directa a la labor de su gran maestro. Entonces ahí se alejaron bastante Dieudonné y Grothendieck, y en general se alejó de una manera muy fuerte Grothendieck con la comunidad matemática en general. Las razones son muy diversas.
Grothendieck cuenta, pero en realidad eso es más que todo una excusa, cuenta que el Instituto de Altos Estudios Científicos había recibido subvenciones militares y para una persona pues totalmente libertaria y anarquista como Grothendieck eso no tenía absolutamente ningún sentido, y la lucha contra las subvenciones militares pues fue muy fuerte en él y decidió que esa era la razón para rechazar el profesorado en el Instituto de Altos Estudios Científicos, y a partir de ahí pues se empieza a retirar poco a poco de la comunidad matemática central, entre comillas. En realidad las razones son mucho más vastas y complicadas. Probablemente la razón más fina y correcta es que en el 69 ya Grothendieck lleva desde el 49 hasta el 69 20 años de hacer una matemática de una profundidad absolutamente asombrosa, con horas y horas de dedicación. Se dice que trabajaba 20 horas al día a menudo, es probablemente correcto, trabajaba todas las noches, estaba muy dedicado a escribir, a sus alumnos, a la construcción de la escuela. Entonces fueron muchos años de trabajos forzados, y es muy probable que Grothendieck estuviera realmente agotado. Entonces es una razón física, natural. El agotamiento de Grothendieck en ese momento debió ser enorme y debe ser una razón de fondo importante. La razón superficial es la aparición de subvenciones militares al Instituto de Altos Estudios Científicos. Hay otras razones de fondo importantes. Recuerden que en el 68, el mayo del 68 francés, es justamente un movimiento libertario como le hubiera gustado a Grothendieck, pero en ese momento Grothendieck está en el Instituto de Altos Estudios Científicos, que es la élite de la élite, y los estudiantes del mayo del 68 consideran a Grothendieck una especie de mandarín de la época y se van en ristre contra Grothendieck. Eso le dio muy duro. Personalmente se lo dio muy duro porque justamente él lo que sentía era todo lo contrario, que era una persona cercana a los estudiantes y a los movimientos libertarios, pero los estudiantes no lo veían así y lo veían más bien como alguien que había que tumbar. Entonces, eso le dio muy duro. El hecho del cansancio general debe ser cierto, eso lo mencionan sus grandes amigos Pierre Cartier y Jean-Pierre Serre, y había razones emocionales importantes también en un cierto momento en el interior mismo de Grothendieck. Grothendieck en los años 70 hace unos autoanálisis, psicoanálisis muy fuertes, muy interesantes, muy violentos acerca de su vida, y la conjunción de todos estos factores finalmente hace que Grothendieck renuncie al Instituto de Altos Estudios Científicos. También en ese momento él ya había creado una escuela muy importante en matemáticas y a veces sentía que sus alumnos mismos directos no reconocían suficientemente lo que él les había regalado y enseñado. Entonces, la conjunción de todos estos factores hacen que él se sienta un poco decepcionado, cansado, y a los 42 años se retire, entre comillas, de la matemática. Eso nunca fue así. Entonces, lo que sí hizo fue retirarse de la comunidad central de las matemáticas, el Instituto de Altos Estudios Científicos, pero él siguió haciendo matemáticas permanentemente toda su vida, desde el 70 hasta cuando él murió, que es el 2014. Observen que entre el 70 y el 2014 hay 44 años. 44 años de un genio no son cualquier cosa. Ya en 20 años había transformado la matemática para siempre. Imagínense lo que todavía le queda en 44 años más de vida. De esos 44 años más de vida, hay una década que se conoce, que es de la que voy a hablar hoy y mañana, que es la década entre 1980 y 1990. Algunos trabajos espectaculares que propuso ahí y que han dado lugar a mucha matemática importante, como siempre a continuación de él. La década de los 70 es una década, en cambio, de muchas conferencias. En 1970 se retira del Instituto de Altos Estudios Científicos, pero da, por ejemplo, una gira de conferencias en Estados Unidos de 30 conferencias en ese año. Entra al Colegio de Francia entre 1970 y 1972, que es otra de las grandes instituciones francesas. Está en la Universidad de Orsay entre 1972 y 73. Y en 1973 ingresa a la Universidad de Montpellier, vuelve a sus orígenes,
vuelve a la Universidad de Montpellier y es profesor de la Universidad de Montpellier entre 1973 y 1984. Entonces siempre estuvo haciendo matemáticas, solo que no las hizo dentro del centro. Entonces el cuento que se dice por ahí, que se repite, que espero que no repitan ustedes después, es que Grothendieck abandona las matemáticas, para nada. Lo que hace es abandonar el centro sistemáticamente y luchar contra el centro. Hay una actividad muy importante política que él desarrolla en esos años, entre 1970 y 1973 en particular, en la cual él es uno de los primeros fundadores de movimientos ecologistas a nivel mundial. Se preocupa de una manera muy fuerte por la salud del planeta, en general por la salud de las cosas. Él sentía que la salud de los seres humanos, la salud del planeta, la salud de las matemáticas, todas ellas estaban estrechamente ligadas. Espero que veamos después de estas sesiones una enorme continuidad en Grothendieck. No solamente hay una enorme continuidad en sus matemáticas, sino hay una continuidad con su vida, hay una continuidad con sus preocupaciones ambientales, con sus preocupaciones políticas, con sus preocupaciones amorosas. Hace un cierto momento, en los años 70, unos análisis espectaculares de lo que es el amor. Gran personaje. Cosechas y siembras, este texto entre 1985 y 1986 es uno de los grandes textos de reflexión acerca de la matemática y acerca del mundo en general. Y el otro gran texto es La llave de los sueños, de 1987, donde Grothendieck hace algo bastante espectacular, muy a su manera, era un sistemático. Entonces empieza a hacer meditaciones sistemáticamente. A partir de un cierto momento la influencia japonesa es grande en él, toda una serie de meditaciones, y empieza a soñar, y sistemáticamente después de cada sueño se despierta y anota los sueños a lo largo de todo un año, anota todos sus sueños y luego hace un análisis de sus sueños, y a partir de eso hace una exploración muy interesante de esta cosa en lo profundo de la cual estamos hablando, ¿no? Nosotros hemos hablado aquí de la matemática tiene profundidades espectaculares, pero la psiquis misma tiene unas profundidades espectaculares, y él hace un análisis, un intento de análisis de esa psiquis. Hay cosas bastante hermosas ahí, de las cuales pues aquí no puedo hablar. El cursillo es una guía a la obra matemática de Grothendieck, pero hay una parte filosófica y mística en Grothendieck muy interesante, extremadamente interesante, no se la vayan a perder. Si luego a partir de esto se motivan a leer un poco de Grothendieck, lean Cosechas y siembras, lean La llave de los sueños, y la novelita del Coronel Lágrimas es una pequeña joya en la cual se recuperan varias de estas ideas centrales de Grothendieck. Entonces, aunque se retira del centro matemático con su renuncia inesperada al Instituto de Altos Estudios Científicos, entre el 70 y el 84 sigue trabajando como profesor en diversas instancias, da muchas conferencias, combina a la vez conferencias matemáticas con conferencias ecológicas, las dos cosas al tiempo, y solicita a veces a los colegas en las invitaciones que le den un tiempo para hablar de matemáticas y un tiempo para hablar de ecología, y va con las dos cosas al tiempo, trata de complementarse como ser humano y trata de abrirle los ojos a la comunidad en todos los sentidos. En 1984 ya se retira de la Universidad de Montpellier y se va a trabaja por su cuenta en un pequeñísimo poblado de Francia, que ahí sí es peor que nuestro tercer margen colombiano o el quinto margen coreano. Es realmente un pueblito donde es realmente lo más pobre, lo más triste que ustedes puedan imaginar. Es el pueblito donde se retira Grothendieck. Vean las fotos por internet, ahora les daré el nombre del pueblo. Y ahí trabaja por su cuenta, solo, con la paciencia infinita grothendickiana, escribe y escribe y escribe a lo largo de los días. Y aparece un modo de hacer matemáticas muy interesante, que es el diario. Va inventando matemáticas y anota los días en los que va inventando matemáticas y cómo van surgiendo sus ideas a lo largo de los días. Entonces hay grandes diarios del descubrimiento, cosa que usualmente no tenemos. Es muy difícil acceder
a la creatividad de un matemático o a la creatividad de cualquier ser humano grande en acción, donde deja sus rastros. Entonces es muy bonito porque en estos últimos trabajos, de los cuales hablaré hoy y mañana, están los rastros de la invención, donde Grothendieck inventa un concepto y luego se da cuenta, ah, no, aquí me equivoqué, tengo que corregir. Introduce nuevos ejemplos que corrigen la definición primera, los desarrollos se van dando poco a poco, está repleto de tachones. Muy interesante el proceso creativo, ver cómo emerge una invención matemática. Entonces, eso para los historiadores de la matemática es una joya, completamente desaprovechada hasta el momento. No ha habido ha habido un historiador francés que hizo un estudio interesante de cosechas y siembras de 1985-86, pero no ha habido hasta ahora ningún estudio serio, y hay montones de cosas interesantes para hacer de alguno de estos diarios de la invención de los cuales voy a hablar hoy y mañana. Son temas enteramente abiertos para los jóvenes que manejen francés y que les interese la combinación de matemáticas, espiritualidad, corazón, el movimiento general del pensamiento, que es una suerte de movimiento general de las aguas, como veíamos ayer. Ese tipo de cosas en un cierto momento merecen estudiarse sistemáticamente y están enteramente libres de realizarse. Sí, los diarios son enteramente accesibles y lo que les voy a señalar aquí está todo en PDF en internet en la página del Grothendieck Circle. Son diarios que corresponden a grandes manuscritos, son los 4 manuscritos finales de los cuales voy a hablar hoy y mañana. El primero se llama La larga marcha a través de la teoría de Galois, muy bonito nombre, La larga marcha, un poco el estilo de Grothendieck, marchando, buscando, investigando. El otro se llama Pursuing Stacks, lo escribió en inglés, es el único texto largo que escribió en inglés, aparte de algunos artículos pequeños especializados. Es un texto grande que empieza respondiendo a una carta de un colega en inglés y entonces se entusiasma con el inglés y después no puede parar y escribe 1500 páginas en inglés sobre Pursuing Stacks, persiguiendo los campos. Hablaremos de eso hoy, mañana. Y luego hay otro pequeño texto muy importante que es el esbozo de un programa, del cual hablaré hoy o mañana. Y finalmente el texto final, que es otro mamotreto gigante de 2000 páginas, que trata de unificar de una manera absolutamente nueva la homología y la homotopía. Todos esos son diarios del descubrimiento. Él va escribiendo poco a poco qué es lo que está inventando y es súper interesante, no tanto por el proceso mismo de nosotros desde afuera como historiadores en un cierto momento de ver cómo eso fue surgiendo, sino cómo el mismo Grothendieck hace reflexiones sobre sí mismo, sobre su escritura. Un proceso iterativo extremadamente interesante. Eso es en esta década espectacular, entre 1980 y 1990. Y finalmente en 1990 sí se retira completamente de la comunidad. Este pueblito entre 1980 y 1990, donde escribía sus grandes manuscritos finales, es un pueblito pequeño, triste, pero ahí lo visitaban de vez en cuando algunos de sus amigos matemáticos. Lo visitó, por ejemplo, Pierre Deligne, lo visitó John Tate, algunos matemáticos importantes lo visitaron en esa época. Pero en 1990 ya se retira enteramente y se va a vivir en un pueblito pequeñísimo, ahí sí en los Pirineos, donde absolutamente nadie tiene acceso aparte de 1 o 2 personas. Y vive del 90 al 14, son otros 24 años. Esos son muchos años para un personaje como Grothendieck. En estos 24 años escribió 50.000 páginas. Eso es lo que sabemos hasta el momento, no sabemos más. Es increíble, no sabemos más, ya saben la historia, pues porque al morir en 2014, Grothendieck legó esas 50.000 páginas cuidadosamente clasificadas. No era un loco que estuviera haciendo cualquier cosa. Muchos matemáticos en un cierto momento lo tildan de loco simplemente porque no le interesa a Grothendieck estar en el centro. No está nada loco el hombre. El hombre sigue haciendo unas matemáticas y un pensamiento fenomenal.
muy cuidadosamente ordenado, deja sus manuscritos y los lega a la Biblioteca Nacional de Francia. La familia, que son estos hijos de los cuales mencionaba en algún momento su existencia, los hijos desafortunadamente no aceptaron esa alegación de Grothendieck a la Biblioteca Nacional de Francia y los tienen ahora tasándolos como manuscritos importantes de un genio en una librería de viejo en París. En este momento se encuentran allá y algún especialista en este tipo de trabajos está poniéndole un precio a los manuscritos de Grothendieck, que será bastante, no sabemos. La Biblioteca Nacional de Francia les había ofrecido a la familia alrededor de 50.000 euros, la familia consideró que eso era muy poquito y esperan vendérselo, me imagino, a algún millonario norteamericano, lo comprará seguramente un Harvard o un Princeton o algo así, por varios millones de dólares. Situación horriblemente triste, por supuesto, para nosotros. Pero estamos en esa situación por el momento, no se sabe qué hay dentro de esas 50.000 páginas. Un matemático que se llama Malsiniotis alcanzó a mirar por encima qué había y se dio cuenta que había miles de páginas de matemáticas, otras miles de páginas de física, sorprendentemente, que se creía que Grothendieck no sabía nada de física y no le gustaba la física, miles de páginas sobre física, miles de páginas sobre una historia del mal que debe ser extremadamente interesante, ligadas a los campos de concentración, y algunas miles de páginas sobre la prueba de la existencia del diablo, etcétera, donde se dice, el hombre se enloqueció, pero es que no es tan fácil decir eso de un genio. Es como cuando nos dicen, Gödel dedicó una buena cantidad de sus páginas más importantes a tratar de demostrar la existencia de los fantasmas en nuestro mundo. No estaba loco Gödel, estaba tratando de demostrar algo que es difícil para nosotros de aceptar, probablemente no sea correcto, pero son empresas que tienen que ver con buscar en lo profundo. Buscar en lo profundo. Esa es la historia muy por encima de esas últimas décadas de Grothendieck, que son fenomenales. Les recomiendo entonces el libro Coronel Lágrimas para captar el espíritu de esas últimas décadas de Grothendieck. Y pasemos entonces a la continuación de la parte matemática importante. Entonces íbamos en punto 9, novena obra fundamental, la larga marcha a través de la teoría de Galois. A través de la teoría de Galois. Ya es un homenaje directo a Galois, ¿no? Esto es en ese pequeño pueblito donde van a surgir estos 4 manuscritos de los cuales vamos a hablar hoy y mañana. Montmorin, pequeñísimo pueblito, sin absolutamente ningún interés. Existen fotos de la casa de Grothendieck, una casa verdaderamente triste, pobre, donde no había absolutamente nada. Recuerden que Grothendieck era una persona muy, muy austera, dormía en el piso, se había acostumbrado a dormir en el piso en los campos de concentración y continuó toda la vida durmiendo en el piso, era vegetariano, persona extremadamente limpia. Montmorin. ¿Usaba red? ¿Perdón? ¿Usaba la red? Claro que no. En 1981 ni siquiera existía la red. ¿Okay? Pero de todas maneras no la hubiera usado de ninguna manera. Es el tipo de personaje que no jamás hubiera usado ese tipo de instrumentos contemporáneos y probablemente los hubiera considerado un producto del diablo. Sí. Entonces estaba totalmente aislado ahí realmente. En este momento ya está bastante alejado, aunque va y viene desde Montmorin a Montpellier. En 1984 es que se retira de Montpellier, ¿sí? Nos haces referencia a los grandes matemáticos que leyó con anterioridad, Galois, Riemann. Sí. ¿Leyó a sus contemporáneos? Leyó a sus contemporáneos. Leer no era, él lo dice varias veces, que leer no era la manera en que él le gustaba entender matemáticas. Él le gustaba mucho conversar. Conversaba muchísimo, oía muchísimo,
aprendía muchísimo de Serre. Serre era su gran maestro durante muchos, muchos años, desde el 55 hasta que se retira del IHS. Son 15 años donde Serre permanentemente está hablando con él y Serre le está contando qué está pasando en la matemática contemporánea. Entonces estaba muy al tanto de lo que pasaba en la matemática contemporánea, pero gracias a Serre esencialmente y gracias a las conversaciones que tenía con sus alumnos y con sus colegas. No es que le gustase mucho leer en teoría, no sabemos exactamente, no tenemos esa conciencia directa. En Cosechas y Siembras, él lo dice algunas veces, que leer no es su fuerte, que escuchar sí lo es, etc. Bien. Entonces, claramente no era un erudito. Ahí sí es el contrario de André Weil. André Weil, el gran erudito. Grothendieck es todo lo contrario, por eso también se debían chocar entre ellos, ¿no? André Weil era extremadamente fino, erudito, la aristocracia francesa por excelencia, y Grothendieck era el campesino, ¿sí? Entonces había unos choques muy fuertes entre ellos. Esto es una verdadera joya. Esto es una de las joyas, muchas joyas, pero esto es una joya espectacular. Esta joya procede justamente de los 3 maestros que quiero que otra vez queden explícitos aquí. El primer gran maestro entonces es Galois. Y les recuerdo muy rápidamente, muy vagamente la idea fundamental. Ustedes toman un polinomio. La primera idea fundamental de Galois es estudiar las raíces del polinomio, pero no estudiarlas solas, sino estudiarlas en su conjunto. Entonces toma las diversas raíces en su conjunto, eso genera distintos niveles jerárquicos de construcción, introduce la noción de campo para hablar de todas las raíces al tiempo. Entonces aquí tienen una jerarquía de campos intermedios y se da cuenta que esa jerarquía de campos intermedios, dado el polinomio aquí en el exterior, y aquí están sus raíces, esa jerarquía de campos está caracterizada por una estructura nueva que él inventa también. Todos estos son las invenciones de Galois. El grupo de Galois, objeto absolutamente esencial de una extensión. Si esto le llamamos la extensión K mayúscula, estudia el grupo de Galois de la extensión como objeto absolutamente esencial que va a captar toda la información de lo que sucede a la izquierda. Entonces hay un ir y venir entre campos y grupos, es la conexión de Galois de la cual hablábamos anteriormente cuando mirábamos adjunciones. El grupo de Galois de la extensión es aquel que de alguna manera captura toda la información intermedia en las extensiones de campos. El punto fundamental es que las raíces en general son indistinguibles sobre el campo base. Y esa es su riqueza. Hay una invisibilidad fundamental de las raíces sobre el campo base. Si ustedes toman, por ejemplo, x al cuadrado menos 2, sus dos raíces, en q a la raíz de 2 son raíz de 2 y menos raíz de 2, esas son indistinguibles sobre q. Y el hecho de que sean indistinguibles permite que haya el conjunto de los automorfismos del campo grande sobre el campo pequeño. Este señor existe gracias a que las raíces son invisibles sobre el campo base. Entonces, ese punto es absolutamente esencial para la historia de la matemática. Es exactamente gracias a la invisibilidad que surge el grupo de Galois. Y es gracias al grupo de Galois que tenemos el control sobre las extensiones intermedias. Primer punto fundamental. Segundo punto fundamental, Riemann. Riemann, repleto de invenciones espectaculares también, pero la más importante probablemente para la historia de la matemática, las superficies de Riemann.
superficies de Riemann. Les recuerdo muy rápidamente, es una idea de nuevo tan simple como profunda. Todas estas son de una simplicidad asombrosa. El grupo de Galois es exactamente la transformación de lo invisible. Las superficies de Riemann es de nuevo una idea tan simple como profundamente matemática y profundamente asombrosa. Es tratar de capturar de una manera fina los problemas de inversión en la variable compleja. Específicamente, por ejemplo, si ustedes tienen la función z a la n de la variable compleja en la variable compleja y ustedes toman un pequeño sistema angular de tamaño 2πn acá, si toman este pequeño, no voy a escribir todo, pero lo voy diciendo, si toman un pequeño ángulo de tamaño 2πn mediante la exponencial, ustedes van cubriendo todo el plano complejo. Y entonces ustedes se dan cuenta que esta función es múltiple a 1. Aquí tienen múltiples valores que van a dar a un mismo valor. Es múltiple a 1. Es múltiple a 1. Y sabemos, o se sabe desde hace mucho tiempo, que las funciones múltiple a 1 no pueden ser invertidas. Entonces había dos maneras de proceder a la inversión. O restringir para devolverse, ¿cómo se hace? Para invertir. Había dos maneras básicamente, o restringir un pedacito acá adentro y tomar un pedacito y para un pedazo tener un isomorfismo entre un pedacito de acá y un pedacito de acá. Por restricción se podía devolver la inversión. Pero la gran idea de Riemann, que además es una idea filosófica espectacular, es que podemos también devolver la inversión no necesariamente restringiendo, sino ampliando. Si restringimos a izquierda, vamos a tener un isomorfismo. Riemann dice, no restringamos a izquierda, sino ampliemos a derecha. Cojamos entonces múltiples planos como este, uno para este segmento angular, otro para el siguiente segmento angular, otro para el tercero, tienen una capa de planos, y pongan todos esa capa de planos, conéctelos entre sí. Cuando ustedes hacen ese regreso, ya no sobre solo este plano, sino sobre todos los planos pegados en un punto, eso les da una función 1 a 1 yendo de izquierda a derecha. Entonces, inversión vía expansión a derecha, una idea asombrosamente simple, pero muy profunda, en vez de restricción a izquierda. Y lo mismo, otro ejemplo muy conocido, la exponencial. Si ustedes toman la exponencial, se preguntan cómo invertir, cómo devolver la exponencial. Si uno hace unos pequeños cálculos sobre la exponencial, se da cuenta que ahora en vez de coger sectores angulares, coge este tipo de cortes de tamaño 0,2pi, un corte completo. Si ustedes cogen ese tamaño 0,2pi y lo recorren sobre todos los complejos, van a tener una copia de todos los complejos a la derecha. Entonces, con uno de estos cortes cubren una vez el plano. No podrían devolverlo porque ahora es múltiple a 1, pero de una manera aún peor. Este era un múltiple enésimo a 1. Aquí es un múltiple infinitario a 1, si lo ven. Acá tenemos infinitas copias de esto hacia arriba y hacia abajo, mientras que aquí teníamos solo n sectores angulares para cubrir todo. Infinitas copias hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué hace Riemann? Toma infinitas copias del plano complejo, las pega entre sí y les da la superficie de Riemann del logaritmo. Entonces, esta es la superficie de Riemann de la raíz enésima de z. Aquí obtienen la superficie de Riemann, expandiendo a derecha, la superficie de Riemann del logaritmo de z. Entonces, el logaritmo se obtiene de manera, ahí sí, 1 a 1, sobre toda la compleción externa de los planos complejos. Se pegan infinitos planos complejos entre sí y dependiendo del plano complejo en el que nos situemos, sabremos que su imagen está o en esta banda, o en esta, o en esta, o en esta. Cada banda tendrá una hoja
y dependiendo del lugar en que estemos situados en las hojas, nos devolvemos a la banda que toque de manera 1 a 1. Una idea tan simple como impresionantemente rica desde todos los puntos de vista. A partir de aquí se pueden construir superficies de Riemann en general, superficies de Riemann con huecos y con puntos en ellas. Ya hemos hablado de eso. Superficies de Riemann con puntos y con huecos. El número de huecos lo voy a determinar, lo voy a llamar G, número de huecos. Y el número de puntos lo voy a llamar N. Huecos, puntos. Entonces uno puede preguntarse cómo se comportan las superficies de Riemann con G puntos, con G huecos y N puntos. Vamos a darle un nombre a eso. Superficie de Riemann del logaritmo. Las superficies de Riemann con M puntos y G huecos las voy a llamar M sub Gn. En realidad ahí hay una relación de equivalencia entre ellas, que no voy a insistir, será simplemente un isomorfismo entre superficies, y módulo equivalencia obtenemos este tipo de objetos que van a clasificar, digamos, la clasificación de las superficies de Riemann. Estos se llaman los famosos espacios móduli, unos espacios ligados de manera profunda a la variable compleja por su construcción, a la geometría, pero también a la aritmética, de una manera muy importante. Un caso particular interesante es M11, por ejemplo. Si ustedes miran M11, ¿qué va a ser? Va a ser una superficie de Riemann con un hueco, por lo tanto va a ser un toro, y con un punto fijado. Entonces, básicamente, la geometría de las superficies de Riemann con un hueco y con un punto van a estar ligadas al entendimiento geométrico del toro. Pero si ustedes miran un momentito el toro se parece mucho. Si ustedes tienen un toro y hacen un corte en el toro, lo separan, les queda un cilindro, y si luego ese cilindro de nuevo lo separan, les queda una estructura de este estilo. Básicamente, si ustedes pegan estos dos, les queda el cilindro, y si luego pegan estos dos, les queda el toro. ¿De acuerdo? Entonces, estas estructuras geométricas están muy ligadas a los toros, y el entendimiento, digamos, aritmético de estas estructuras estaría muy ligado entonces a la geometría natural de los espacios M11. Ahora bien, estos son objetos que son muy conocidos en la aritmética. Estos proceden de una extensión muy importante a comienzos del siglo XIX de las funciones trigonométricas. Recuerden que las funciones trigonométricas surgen del estudio de este tipo de arcos. Toman el círculo, la longitud del arco, les da el arco seno, y a partir de ahí proyectan y obtienen el seno y el coseno. Entonces, el cálculo de longitudes de arcos en el círculo, tomando funciones inversas, le da las muy conocidas funciones trigonométricas. ¿Qué tal si ahora, en vez de trabajar con un círculo, trabajan con una elipse? Si trabajan con una elipse, el cálculo de los arcos en la elipse y toman sus funciones inversas, surgen las famosas funciones elípticas, comienzos del siglo XIX. Las funciones elípticas están gobernadas geométricamente por este tipo de objetos. Entonces, muy estrechamente, rápidamente, por la historia de la matemática, hay un ejemplo muy importante, clave aquí, que es entonces el caso M11, que son básicamente entonces las funciones elípticas. El entendimiento de las funciones elípticas es uno de las claves, lo podríamos llamar, es uno de los corazones del corazón de entender la aritmética. Y las funciones elípticas están gobernadas entonces por la geometría de estos objetos y cómo estos objetos recubren el plano.
Entonces ese es el famoso grupo modular. Grupo modular a coeficientes enteros de matrices cuadradas 2×2. El grupo modular actúa sobre estos paralelogramos en el plano complejo dejándolos invariantes y actúa de manera natural sobre las funciones elípticas. Es decir, detrás de esto hay gran cantidad de variables, mucha aritmética. Hacia allá vamos poco a poco. Y luego está Poincaré. De Poincaré ya hemos hablado, entonces podemos ir un poco más rápido. Poincaré. Entonces, en Poincaré aparece esta idea fundamental. Tienen un espacio topológico y el espacio topológico intenta ser capturado, en particular por su grupo de homotopía. Si ustedes se dan un punto X en el espacio topológico y toman todos los lazos sobre X, eso les da un grupo. Es el primer grupo de homotopía, o lo que Poincaré llamó el grupo fundamental del espacio topológico. Pi1, lo voy a llamar top aquí por razones que verán. Normalmente no se pone el top, porque ya se entiende que Pi1 es topológico, pero aquí vamos a cambiar las cosas gracias a Poincaré. El grupo de homotopía de X asociado al punto X. Entonces, grupo fundamental topológico o primer grupo de homotopía también. Estos son entonces, como he venido señalando a lo largo de estas sesiones, algunos de los grandes construcciones de la matemática moderna. Entonces, ¿qué va a hacer milagrosamente Grothendieck? Va a tomar estas bases fenomenales de la matemática moderna y va a intentar empezar a organizar un programa de inversión de estas bases. Entonces va a empezar a inventar poco a poco algo que podemos llamar aquí el álgebra topológica. Invirtiendo básicamente entonces en este mundo que va a intuir, invirtiendo esta idea. Invertir la idea de usar herramientas aritméticas o algebraicas para entender los espacios topológicos es al revés. Ya veíamos la vez pasada la introducción de la topología etal, el topos etal de un esquema, introducción de herramientas continuas para entender el mundo de lo discreto. Y que sigue la línea riemanniana también de la función z. La función z es eso, ¿no? Es esa introducción, la primera gran introducción en la historia de la matemática, en el cual herramientas continuas profundas pretenden ayudar a entender el mundo de lo discreto. En particular, los problemas más difíciles del momento, por eso sigue siendo la hipótesis de Riemann, en el caso complejo, ese gran problema que Hilbert quisiera haber resuelto dentro de 1000 años. ¿Okay? Bueno, entonces, hay dos, voy a resumir porque esto de nuevo es una joya absoluta, ¿okay? La larga marcha a través de la teoría de Galois, así como estos ya son temas más de disertación, por ejemplo. Una disertación doctoral consistiría en hacer un estudio cuidadoso, sistemático de la inventividad grothendiekiana en este texto. Eso da para una larga tesis doctoral fantástica. Hago solo menciones de pequeñas cosas dentro de este enorme texto. Primero, la invención de la geometría nabeliana. En pleno desarrollo.
Ya veremos por qué el nombre. El nombre es importante, el anabeliana, eso en el fondo está diciendo no abeliana, y sí es verdad, estamos pensando en una geometría no abeliana. Eso quedará aún más explícito mañana. Uno puede decir en buena medida que la matemática moderna, desde Galois hasta Weil, consiste en utilizar sistemáticamente herramientas de conmutatividad para resolver una buena cantidad de problemas. A partir de un cierto momento, la no conmutatividad es esencial. Por eso, uno de los grandes momentos actuales sigue siendo la geometría no conmutativa de Kohn. La no linealidad en ecuaciones diferenciales, la no elementalidad en la teoría de modelos, el no por todos lados. La geometría no conmutativa empieza a surgir aquí y luego se vuelve ya una técnica precisa en Kohn. La geometría anabeliana de Grothendieck. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en el siguiente esquema. Tomen un esquema. A partir del esquema siempre pueden construir la topología tal sobre el esquema, recuerden. La topología tal. Y una vez uno tiene una topología, tiene un grupo fundamental asociado a esa topología. Es la generalización de esta situación. A partir de aquí hay no es exactamente el mismo porque esto es una nueva estructura distinta del espacio topológico usual, pero la idea se perpetúa similarmente y se puede construir entonces el grupo fundamental asociado a X. Entonces esto sería entonces el grupo fundamental topológico generalizado a esta situación, general asociado a esta situación. Esto en general es un grupo bastante sofisticado, es un grupo infinito y su estructura interna tiene un retículo de subgrupos bastante complejo en general. Entonces se puede estudiar el retículo de los subgrupos finitos de ese grupo y tomar, entonces una vez tiene uno en álgebra un retículo de estructuras, puede tomar el límite de todas esas estructuras. Toma el límite de todas esas estructuras en el sentido categórico, más límites, le da entonces un nuevo grupo que se entiende justamente como la completación de este grupo. Pi1 top de X. Se toma como el límite de ese retículo, del retículo de los subgrupos finitos. Para los que conozcan un poco de la teoría de Galois infinitaria, la teoría de Galois usual es en el caso finitario donde esta extensión es finita. Si esta extensión es finita, Galois encontró condiciones necesarias y suficientes para que este ir y venir no sea solamente una correspondencia, sino sea un isomorfismo. Si la extensión es normal y separable, el ir y venir es un isomorfismo. Si la extensión es infinitaria, ya eso no vale y hay que tener en cuenta, hay que introducir herramientas topológicas para capturar esto. Eso es este mundo, este es el mundo, más límites. Esto es lo que se llama también la compleción profinita del grupo. Estos son inventos de Krull, matemático alemán, y de Grothendieck al tiempo. Bueno, esto de acá entonces lo va a llamar Grothendieck el
grupo fundamental algebraico. Aquí hay una álgebra escondida. Se toma el límite algebraico. Entonces este señor de acá lo va a llamar Grothendieck por construcción, por definición, el grupo fundamental algebraico de X. Aparece este nuevo objeto. Observen que aquí dice desaparecer el X minúsculo porque uno puede poner suficientes buenas condiciones de suavidad. Por ejemplo, si X es conexo, el X minúscula desaparece y todos los lazos son independientes del punto, etc. X esquema, pongámosle una buena condición de suavidad. Las suavidades se van agregando siempre para que las cosas funcionen adecuadamente. Entonces, a veces nos dan, como cuando estamos en algún curso típico de matemáticas, un lema con un montón de condiciones que no se sabe para qué diablos sirven. En general, en Grothendieck, las condiciones sirven es para que tengamos suficiente suavidad en los objetos. Es una característica de su pensamiento. Entonces, a partir de esta construcción, la pregunta fundamental de Grothendieck es la siguiente: problema central. Problema central. Encontrar aquellas variedades X que están completamente caracterizadas por su grupo fundamental algebraico. Es como una especie de conjetura de Poincaré, pero ahora extendida a un mundo mucho más amplio. ¿Okay? Entonces, el problema fundamental es cómo caracterizar. Pueden caracterizarse. Caracterización de variedades X tales que el pi1 algebraico de X las determina enteramente X. ¿El pi1 algebraico ya es finitamente generado o todavía no? El pi1 algebraico no necesariamente, no tiene por qué serlo, no, es un grupo bastante gigantesco, no tiene por qué ser finitamente generado. Entonces el problema es este: caracterizar estas variedades. Entonces introduce la definición: una variedad es anabeliana si solo si pi1 algebraico de X determina X. Entonces, X es una variedad anabeliana. Si solo si pi1 algebraico de X determina X. ¿Y ese grupo es considerado conmutativo? No, justamente, este grupo casi nunca es conmutativo. De ahí el nombre, justamente. Entonces, el AN, este pi1 algebraico de X en todos los casos interesantes, no es conmutativo. Entonces, la definición introduce nuevos objetos. La pregunta básica, pues estamos viendo ya en principio, en general, ya esto nos debe parecer completamente natural. Está buscando los objetos arquetípicos de este ambiente. Los objetos arquetípicos de este ambiente van a ser justamente los grupos fundamentales algebraicos que van a intentar caracterizar las variedades que están viviendo por ahí en el mundo aritmético. ¿Qué ejemplos de variedades anabelianas hay? Entonces ahí vamos. El punto importante es el siguiente: conjeturas. Las grandes conjeturas de Grothendieck. Conjetura fundamental. La conjetura principal de Grothendieck es la siguiente: la primera conjetura esencial. La primera conjetura esencial es... Se me fue el tablero otra vez. La primera conjetura esencial es ¿cuáles son las variedades anabelianas sobre los racionales? Variedades anabelianas
sobre los racionales. La conjetura es que las variedades anabelianas sobre los racionales son exactamente las MGN, exactamente. Los espacios móduli. Caracterizaríamos los espacios móduli, corazón de la aritmética, a partir de unos arquetipos algebraicos bastante interesantes que surgen por allá, que son los grupos fundamentales algebraicos. Entonces, esta es la primera conjetura esencial de Grothendieck, completamente abierta hasta el momento, no se sabe si es cierto. En cambio, sí se sabe de un ejemplo muy sofisticado, muy importante, que son las curvas algebraicas hiperbólicas sobre los complejos. Estas son anabelianas. Están completamente caracterizados por sus grupos fundamentales algebraicos. Un resultado muy profundo de teoría de números que se debe a uno de los matemáticos más interesantes y más raros actualmente, Mochizuki. Escuela japonesa que en un cierto momento empieza a ser muy importante en la herencia grothendiekiana. Mochizuki demuestra que efectivamente estas curvas algebraicas hiperbólicas son anabelianas. Mochizuki es uno de los herederos ocultos y extraños de la herencia de Grothendieck. No sé si han oído de la historia de él. Mochizuki en 2010, si no estoy mal, Mochizuki en el 2010 anuncia que ha demostrado la conjetura ABC. Anuncio de la prueba de la conjetura ABC. Es una de las conjeturas más profundas en teoría de números. Una conjetura que tiene que ver con la distribución de los primos en A más B igual a C. Si los primos se distribuyen de una cierta manera en A y en B, tienen que distribuirse de una manera correspondiente en C. ¿Okay? Y eso tiene enormes consecuencias en la aritmética, pruebas, por ejemplo, interesantísimas del teorema de Fermat a partir de la conjetura ABC, o sea, hay cosas muy importantes, prueba directa de la conjetura de Mordell a partir de ellos, o sea, hay mucha aritmética metida. Anunció esto, y ahí entonces una buena cantidad de textos funcionando en internet que puso a la disposición del público, y los expertos han estado leyéndolos desde el 2010 y todavía no están seguros de si sí lo demostró o no lo demostró, porque parece ser algo enteramente nuevo. Las matemáticas que está inventando Mochizuki para demostrar eso en ese momento, parece ser que en este momento no son entendidas por la comunidad, que realmente está haciendo otras cosas. Entonces se requiere tiempo para ver si será cierto o no. Pero independientemente de que el resultado sea cierto, hay algo muy importante que está sucediendo alrededor de Mochizuki. Ya ha habido congresos internacionales en los principales centros de estudio para saber si la prueba está correcta. Unos dicen que sí parece estar enteramente correcta, otros todavía no lo aceptan simplemente porque dicen no entiendo lo que está diciendo. No entiende, los expertos no entienden qué es lo que está diciendo, los está superando. ¿Okay? Entonces el tiempo dirá. ¿Lo de hiperbólico es porque viene de la hiperbólica o...? Sí, exacto, sí. Aquí hay unas conexiones muy importantes con toda la línea que de hecho está muy ligado a esto. Las superficies de Riemann, detrás de esto, que no tengo tiempo para mencionarlo, está toda la geometría no euclídea, de una manera muy interesante, ¿sí? Entonces las superficies de Riemann se pueden caracterizar de ciertas maneras precisas con respecto a hiperbolicidad, elipticidad, etc. Bueno, eso es uno de los caminos. Vamos a tener que extender esto hasta aquí, al menos. Y hay otra línea muy importante en la larga marcha a través de la teoría de Galois. Entonces, la primera es el entender
desde abajo, a través de un montón de ejemplos, propuestas interesantes donde se conectan la aritmética y la geometría a través de una inversión fundamental del álgebra y la topología. ¿Okay? Primera línea fundamental. La segunda línea fundamental es la torre de Teichmüller. Torre de Teichmüller, que ahora en este momento se llama la torre de Grothendieck-Teichmüller. Teichmüller era un matemático alemán muy importante en variable compleja de la Segunda Guerra Mundial, con el desafortunado carácter de haber sido adepto de Hitler. Muestra un poco la riqueza ética de Grothendieck, ¿no? No es porque fuese, digamos, el monstruo que luchaba contra sus padres que lo deja de fuera, al contrario, le hace un homenaje extraordinario a sus matemáticas. La torre de Teichmüller, y consiste en esto, consiste en el estudio. El problema central es el estudio de un grupo característico que podamos llamar el grupo característico de la teoría de números algebraica. El problema central entonces es el estudio de, si estamos interesados en teoría de números algebraica, pues extensiones de los racionales, cójanlas todas al tiempo, el grupo de Galois de la clausura algebraica de Q sobre Q, donde entonces este señor Q es la clausura algebraica de los racionales. Entonces ahí meten toda la información de todas las posibles extensiones finitarias sobre los racionales. Eso es el arquetipo. El arquetipo por excelencia de la teoría algebraica de números. ¿Cómo entender este arquetipo? Es tan arquetipo que el nombre técnico que se le da a esto es el grupo absoluto. Grupo de Galois absoluto. Entonces observen cómo ya todo esto entra en juego, ¿no? Las MGN aparecen acá, este aparece acá, el grupo de Galois aparece, todo aparece, pero dentro de un mundo mucho más amplio, que siempre es Grothendieck. Ese mundo mucho más amplio que va a intentar cubrir todo. Entonces, estudio del grupo de Galois absoluto. Entonces, hay dos técnicas que propone Grothendieck. Primero, técnicas abstractas. Técnicas abstractas. ¿Qué hace? Coge una superficie de Riemann con G huecos y N puntos, tome M en MGN, tome el grupo algebraico asociado, Pi1 algebraico asociado a M, llamemos a este señor Pi GN, ¿okay? Por definición. Entonces, ¿qué hace Grothendieck? Estudia la estructura algebraica de este señor. Estructura algebraica de Pi-GN a través de diversos subcomponentes. Esos componentes son automorfismos, cocientes,
automorfismos, cocientes, caracteres, etcétera, diversas técnicas clásicas del estudio de grupos. Llamemos los cocientes, por no ponerle demasiados nombres, llamemos los cocientes de este tipo de grupos cosas que sean cuadraditos, y los caracteres llamémoslos triangulitos. Entonces, conjetura. Conjetura de Grothendieck. El grupo de Galois es un adecuado cociente, independientemente de G y N. El grupo de Galois de Q sobre Q se puede expresar como un cociente de tipo cuadrado sobre un triángulo para todos G y N, con una pequeña condición de que no suceda en los casos iniciales. La condición es simplemente que 2G más N sea mayor que 3. La condición técnica no es demasiado importante aquí. Lo importante es que uniformemente sobre todos los G y N, el grupo de Galois absoluto se puede expresar como un adecuado cociente interno de los grupos algebraicos procedentes de las superficies de Riemann, independientemente de Gn. Abierta, por supuesto, también. Todas estas son grandes conjeturas abiertas. Técnicas abstractas, y luego hay unas técnicas combinatorias. Grothendieck también, extremadamente interesantes. Y muestra que el grupo de Galois de Q barra sobre Q se inyecta, eso ya nos debe sonar totalmente natural, inyecciones, Grothendieck por todos lados, inyecciones, proyecciones, inyecciones. El grupo de Galois se inyecta en la compleción profinita, entonces esto es compleción profinita, de un grupo que se llama el grupo de Grothendieck-Teichmüller. No voy a dar su descripción acá, pero es una descripción completamente combinatoria. Grupo de Grothendieck-Teichmüller. Entonces, hay el álgebra o el mundo algebraico es capturado por una combinatoria universal. Bastante increíble que eso se pueda dar. Eso es un hecho, conjetura, esto se ha demostrado ya, conjetura, y esta ya no es una conjetura de Grothendieck, sino de uno de sus grandes discípulos de la escuela rusa, la conjetura de Drinfeld, uno de los muchos medallistas Fields que vienen detrás de Grothendieck, de los cuales mencionábamos la vez pasada. La conjetura, esto es un isomorfismo. Es un isomorfismo. Si eso fuese cierto, el grupo de Galois algebraico sería completamente capturado por una combinatoria universal. La mejor reivindicación posible del programa de Leibniz hoy en día. Hay una combinatoria universal que no vemos, que somos incapaces de ver y que poco a poco la matemática va expresando. ¿Ya? Combinatoria universal. Más sorprendentemente aún, este grupo de Grothendieck-Teichmüller se ha mostrado que tiene unas conexiones muy profundas con la física matemática. Ustedes ven física por aquí, en ningún lado hay física. Eso parece ser lo más absolutamente aritmético, abstracto, algebraico, topológico, espectacular. Lo más profundo del corazón matemático. Que esto se conecte con la física es una de las enormes sorpresas de los últimos 10 años. Cartier, Kontsevich, Kohn, Whitney, varios de ellos han mostrado que este grupo actúa de una manera natural sobre las constantes universales de la física, sobre todas, sobre la constante de Planck, sobre la constante de gravitación universal, sobre
la constante, la velocidad de la luz, etc. Las grandes constantes universales de la física son invariantes adecuados de este grupo. Entonces este grupo actúa sobre las constantes universales de la física. Eso sucede gracias a que los que están trabajando en ese campo son Concevich y Kohn, y los dos son grandes físicos. Y también, sí, cómo no, sí. Witten también está escondido detrás, pero Witten está escondido por otro lado, pero los que directamente están ligados al grupo de Grothendieck y Müller son Concevich y Kohn. ¿El grupo de Grothendieck y Müller también tiene que ver con los PGN? El grupo, no, los PGNs están ligados a esto. Esta es la primera conjetura, ¿no? Que los PGNs van a caracterizar algebraicamente el grupo de Galois absoluto. Este de aquí no, esta tiene una descripción combinatoria completamente distinta de esta, por eso lo puse como en dos apartes. Una es la parte de técnicas abstractas algebraicas, si quieres, para que nos quede más claro. Y abajo son técnicas combinatorias que no tienen que ver con el álgebra aquí. Esta descripción es puramente combinatoria. Todo eso entonces está abierto. Estamos en medio de un montón de conjeturas. Conjetura, y estamos entonces en el ámbito realmente del océano profundo, ¿no? Por allá en unas cosas bien melvillianas, bien Moby Dick. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué significa que un grupo actúe en las constantes de la física? Que ¿La manda la otra? Que al actuar es como lo mismo que sucede aquí. El grupo modular actúa sobre las funciones elípticas al decir que si tienes una matriz sobre la función elíptica, te produce una variación de la función elíptica, una multiplicación por una constante o algo similar. Aquí es algo también de ese estilo. Tienes el grupo y actúa sobre las constantes universales de la física en el sentido de que si las aplicas a las constantes te da una variación de la constante estable a través de una... Bueno, vámonos al 10, que se me fue reduciendo poco a poco el tablero. Esperaba para el 10 tener más espacio. Pero este es un gran texto realmente. Es bastante impresionante. Este entonces es un texto grande, ¿no? Pero lo podemos poner aquí para que nos quede eso claro. Es un diario de la invención matemática absolutamente fascinante para los que estén interesados en eso, en hacer un análisis bien serio de la creatividad matemática. Cómo inventa un gran matemático. Diario de la invención, cerca de 1500 páginas. Luego está este texto que es en cambio muy sintético, se llama El esbozo de un programa, que es un texto muy bello, en cambio corto. No recuerdo exactamente, pero son una 50 de páginas. Esto también está escrito en este pueblucho infame, Mormoarón, donde escribe algunas de las maravillas de esta época, 1984. Esto entonces es un bosquejo de trabajo para el Centro de Investigaciones Científicas en Francia, CNRS, Centro Nacional de la Investigación Científica. Hace una aplicación al Centro Nacional de la Investigación Científica para que le den un poco de plata y consiga trabajar. Efectivamente lo ayudan, pero lo ayudan de casualidad porque está en el jurado del directivo, y gracias a Kohn es aceptado el programa. Si no, no lo hubieran aceptado. Es bastante increíble que eso estuviese pasando en Francia, y es algo que ha pasado con Grothendieck, es extraño. Si uno va a Francia y menciona Grothendieck, no es que todo el mundo se ponga feliz, no. Ha habido una lucha muy grande contra Grothendieck en el mismo país de Francia. Ha habido, por supuesto, grandes alumnos, pero ha habido una resistencia muy grande. Yo no sé muy bien por qué, la razón probablemente son egoísmos y cosas de ese estilo, porque pues la escuela francesa es una gran escuela,
y hay muchísimos grandes matemáticos en Francia. Decir que hay uno más grande que todos, eso no se puede decir. No se puede decir. Quizás por una razón de sepa. También puede ser, puede haber muchas razones. La razón que les decía de la aristocracia es real. Toda la gran matemática francesa es eminentemente aristocrática, es decir, pasa toda a través de la Escuela Normal Superior. Grothendieck no pasó por la Escuela Normal Superior. Grothendieck peleó contra los bourbaquistas, se retiró de Bourbaki muy rápido, o sea, entró en el 50 y ya en el 60 estaba por fuera a los 30 años. Era un personaje difícil porque decía las cosas demasiado directamente y eso no gusta a la gente, ¿no? No gusta. Cosechas y siembras, de la cual hemos hablado aquí, tiene una parte maravillosa de reflexión, pero tiene una parte muy, muy dura contra la comunidad matemática. Las palabras que dice Grothendieck en contra de sus discípulos, en contra de la comunidad, particularmente muy dura, excesivamente dura con Pierre Deligne, también se le va la mano a Grothendieck en un cierto momento, es demasiado duro con Pierre Deligne, dice toda clase de horrores. Eso es difícil de aceptar. Entonces, en un cierto sentido, eso también fue bastante contraproducente. El gran texto de Cosechas y Siembras fue contraproducente porque hablar en contra de sus colegas, eso no se perdona fácilmente. Hay que ser muy generoso. Y sabemos que los seres humanos no son generosos. Y yo diría que los matemáticos en general no necesariamente lo son. Ustedes lo sabrán mejor que yo. Las rencillas personales en los departamentos de matemáticas son horrorosas. Espero que no tengan tantas, nosotros tenemos muchas, pero he oído que sí tienen muchas también. Es una verdadera lástima que esas cosas sucedan. En un país como Francia la cosa se magnifica, ¿no? O sea, los odios personales son muy grandes. Bueno, pero eso el tiempo dirá. El tiempo dirá y pondrá a cada cual en su lugar. Oye, pero en tu opinión, creo que tenía algo de razón. Sí, yo creo, sí tenía, el algo es importante. Sí tenía una buena cantidad de razones para sentirse traicionado. No fue lo suficientemente querido con respecto a todo lo que él dio. Él dio de mucho. Algunos le devolvieron un poco. Entonces hay un desequilibrio entre lo que él dio y lo que le devolvieron. Entonces hay un poco de razón en eso. Pero por otro lado está la pasión. Grothendieck es muy apasionado y de verdad a veces uno lo lee y dice, por favor, ¿por qué dice esto? Tampoco, no exagere. Trate de mantener la calma, pero no puede mantener la calma y es un apasionado y le da durante páginas y páginas y páginas y no para de decir cosas bárbaras. Entonces, así como no paraba de hacer matemáticas fantásticas, en Cosechas y Siembras se le va la mano y es demasiado duro. No se lo perdonaron nunca. Su gran amigo Serre, después de Cosechas y Siembras, no quiso saber más de Grothendieck. Y eso que Serre es de los que no le dice nada feo en Cosechas y Siembras, ¿no? Dice alguna cosita por ahí de vez en cuando, pero muy poco. Difícil. La relación que existe entre la genialidad y la inmadurez emocional, ¿no? Podría ser, y eso está ligado también a los estudios del mismo Grothendieck consigo mismo, ¿no? De buscar hacia adentro en su psiquis. En los años 70, 80, hace un análisis bastante detallado y profundo, como es todo Grothendieck, siempre intenta ir a lo más profundo, y sí hace un análisis delicado de su infantilismo. Él mismo se da cuenta, ¿no? De que es un niño. Pero esa parte de niñez tiene su bueno y su malo. Tiene la parte entonces de la inocencia y la ingenuidad que le permite ser muy creativo, pero por otro lado, al ser ingenuo y niño, no sabe manejar el mundo, las relaciones sociales. Bueno, entre los grandes genios de las artes, en particular de la pintura, siempre existe esta obsesión por tratar de regresar a la infancia, sí. Él intentó durante mucho tiempo,
no lo logró, pero el análisis es interesante de todas maneras desde el punto de vista de la psicología. No nos adentremos demasiado en ello aquí, pero es un tema que deberían explorar. Particularmente en la llave de los sueños, ¿no? El trabajo de 1987, hay un estudio de los sueños que tienen que ver con su inocencia y con su ingenuidad, que es bastante interesante. Es conmovedor a veces, es realmente conmovedor. Hay una parte emocional en él increíble. Entonces aquí voy a mencionar solamente dos cosas rápidas, el tiempo va pasando, que son justamente, no lo habíamos hecho a propósito, los dibujos de niños. Entonces uno de los temas esenciales que aparece aquí es la noción de dibujo de niño. Los dibujos de niños. ¿En qué consiste esto? Consiste de nuevo en otro de esos descubrimientos asombrosos de Grothendieck. Descubre que este mundo, que es un mundo entonces estrechamente ligado a la variable compleja, a la geometría, a la topología y a la aritmética, también en una línea un poquito similar a esta, pero de una manera aún mucho más simple, está gobernado por una combinatoria elemental, que es la siguiente. Grothendieck se da cuenta que hay una correspondencia entre superficies de Riemann compactas, como las que hemos visto, como la esfera o el toro, y entonces esto es Grothendieck. Hay una correspondencia entre superficies de Riemann compactas y superficies topológicas que tengan una orientación, que no sean como la banda de Mobius, por ejemplo, superficies topológicas orientadas en niños. Voy a decir qué es, más un dibujo de niños. Pues vamos a ver qué es un dibujo de niños, y un dibujo de niños es efectivamente un dibujo que haría un niño. Entonces es bastante sorprendente, porque si eso es cierto, y entonces esto está demostrado, esto es cierto, esto no es una conjetura, tenemos el ámbito profundo de la variable compleja y de la geometría aritmética ligada de una nueva manera sorprendente con la topología y la combinatoria. Y aquí cuando decimos combinatoria se vuelve realmente combinatoria. Ahora, por ejemplo, esto está muy de moda dentro de los estudios de los lenguajes de programación, porque realmente hay un montón de programas detrás que están asociados a estas superficies topológicas con dibujos de niños que sirven para hacer cálculos sobre superficies de Riemann, cosa enteramente novedosa. Entonces, actualmente eso está funcionando. En ese momento, pues claro que no, pues esto es 1984 y todavía no están funcionando estos lenguajes de programación, pero ahora ya está bastante avanzado ese campo. ¿Qué es un dibujo de niño entonces? Un dibujo de niño en una superficie de Riemann compacta, digamos que esta es la superficie de Riemann compacta, consiste simplemente en un grafo, llamémoslo D. D es un grafo con las siguientes propiedades: es conexo, sus vértices están conectados, es bicolor, blancos y negros, ya haré algunos dibujitos, y lo que queda en la superficie excepto D es una unión de discos.
Eso es un grafo de niños en una superficie. Dibujo de niños en una superficie. Entonces, ejemplos típicos, escoja por ejemplo la esfera de Riemann. La esfera de Riemann. S2, ¿sí? En nuestro globo usual. Y en la esfera de Riemann S2, coja por ejemplo el siguiente grafo. Ponga un punto negro, o digamos un punto blanco, y dos puntos negros ligados a él. Esto sería un dibujo de niños. Y efectivamente, uno lo ve, es un dibujo de niños. Un dibujo tonto que se hace sobre un pedacito de una superficie, y ese dibujo de niños entonces está en correspondencia haciendo los cálculos con una superficie de Riemann. Con la superficie de Riemann. La superficie de Riemann, recuerden cómo se obtienen. Las superficies de Riemann se obtienen como inversos de ciertas funciones naturales. La superficie de Riemann que surge del inverso de la función aquí z al cuadrado. Esto lo entienden como un 0 y estas dos como opciones para z al cuadrado. Si yo pusiera n puntos acá, n puntos negros alrededor, esto sería la superficie de Riemann de z a la n. Y entonces con este diagramita tan esencial y tan sencillo y tan tonto, partiendo de S2, poniendo este diagramita ahí adentro, estaríamos nada menos que resolviendo este gran problema de devolver la raíz enésima. Y así sucesivamente. Pues por ponerles otro ejemplo, supongan que tienen un ejemplo de este estilo: un punto blanco, un punto negro, un punto blanco, un punto negro. Pongamos algo de este estilo. Entonces, si quieren pongamos otro para que sea más interesante. Cojan sobre la esfera de Riemann y hagan este dibujito en la esfera de Riemann: punto negro, punto blanco, punto negro, punto blanco, punto negro, entonces este de aquí hace el valor de 0. Este es el valor de 0 con 2 cuadrados alrededor. Este es el valor de 1 con 2 cuadrados alrededor. Esto está ligado a la superficie de Riemann, que resulta de invertir la función z al cuadrado por z menos 1 al cuadrado. Y así sucesivamente pueden imaginar todos los polinomios en z que ustedes deseen. Se van construyendo adecuadamente. Con eso construimos todas las superficies de Riemann sencillas a partir de estos diagramas básicos esenciales. Entonces, esto es una descripción combinatoria de una situación que procede de los fondos del corazón en la aritmética. Ahora, su interés, independientemente de la misma descripción. La descripción hace que el manejo de esto sea más calculable, por lo tanto tenemos cálculos sobre la superficie de Riemann, pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es de nuevo entender este mundo. El grupo de Galois, absoluto. ¿Qué pasa con el grupo de Galois absoluto? Este grupo de Galois absoluto sabemos que actúa de una manera muy natural sobre las superficies de Riemann. Esto es la teoría algebraica de números del siglo XIX, después de Riemann, a través de Dirichlet, Riemann, Kronecker, toda una larga aplicación de matemáticos importantes, Dedekind, Weber, etc. La escuela de teoría algebraica de números muestra que este señor actúa de manera natural, o sea, sin forzamientos. Ya sabemos que es natural para nosotros.
de manera natural sobre el lado izquierdo. Pongámosle nombre aquí esto. Sobre el lado izquierdo. Por lo tanto, actúa de manera natural sobre el lado derecho. Por lo tanto, actúa sobre el lado derecho. Y las acciones del grupo de Galois absoluto sobre las superficies topológicas orientadas con una combinatoria deben darnos pistas acerca de lo que está pasando acá. Dan pistas para entender el grupo de Grothendieck y Müller. Hay todo un programa de entendimiento combinatorio de la aritmética a través de estos nuevos objetos, los dibujos de niños. Y por último, ¿puedes dar alguna referencia de la relación entre topología combinatoria y lenguaje de programación? ¿Algún autor? sí, ahorita sí, hay varios libros donde eso ya se ha trabajado. En este momento no recuerdo el nombre exacto. Te lo busco, mándame un correo, te busco la referencia, hay un par de textos donde esto se ha trabajado ya bastante. Un par de autores, uno brasileño y uno francés, se ha olvidado sus nombres en este momento, pero los encontramos fácilmente en la red. El texto es un texto publicado en inglés y es algo parecido a Compact Riemann Surfaces and Descent d'Enfant. Porque esto se usa usualmente el nombre en francés, Descent d'Enfant. Compact Riemann Surfaces and Descent d'Enfant. Si buscas eso, lo vas a encontrar un par de autores, uno francés y uno brasileño. Ahí tienes toda una fantástica introducción y también los cálculos ya específicos. Y hay otro tema que también ahora nos debe resultar bastante natural y que ha tenido mucha influencia después, que es lo que se llama la topología moderada. Me da la impresión de que este nombre en México también es bastante idiosincrático y tiene un nombre especial. No sé si alguno de ustedes ahora lo recuerde o lo conozca. Esto es lo que se llama la Tame Topology en inglés. Y la traducción natural es topología moderada del español, es la que usamos en algunos países de América Latina, pero tengo entendido que en México le dicen de alguna manera especial a esto. Si alguien me lo averigua, sería interesante. La historia de las gavillas ya la tenemos clara, de dónde viene, como nos había comentado nuestra colega. Y creo que hay un nombre especial para la topología moderada. La idea que es, de nuevo, la idea es luchar contra lo artificial una vez más, contra los axiomas de la topología clásica. Los axiomas de la topología clásica están dados en la lógica clásica. Versus ese mundo, que es un mundo que esto da lugar entonces a la categoría de espacios topológicos, con sus subcategorías bien conocidas, algunas de ellas las que empezamos a mirar hace una semana: la categoría de los espacios de Banach, la categoría de los espacios de Hilbert, etcétera, la categoría de los espacios nucleares, la categoría de los espacios topológicos, donde entonces los morfismos básicos son homeomorfismos, y se espera que los homeomorfismos de alguna manera capturen los invariantes de los espacios topológicos, todas las técnicas de la homotopía, etcétera. Versus ese mundo, Grothendieck expresamente dice que esto es son técnicas del análisis hechas por analistas.
Entonces, análisis visto por analistas, de los cuales él fue uno de los grandes, recuerdan, ¿no? O sea, él sabe perfectamente de lo que está hablando. Uno de los más grandes analistas de su época. Versus este mundo, entonces, trabajar con axiomas, ya no en la lógica clásica, sino en lógicas de orden superior. Lógicas de orden superior. Para las extensiones de la topología, que serán entonces las topologías tipo Grothendieck. Topologías generales, más amplias. Y esto da lugar al entendimiento ya no solamente de la categoría de los espacios topológicos, sino de la categoría de todas las categorías. Este es el inicio de lo que veremos mañana. Entender la categoría de todas las categorías a través de intuiciones topológicas. Entonces, esta es la categoría de todas las categorías, de todas las categorías, donde las transformaciones entre los objetos ya no van a ser homeomorfismos, sino isotopías. ¿Qué son isotopías? Isotopías son simplemente un par de homotopías que se transforman la una en la otra de manera continua. Isotopías. Y esto lo dice Grothendieck, que es una geometría, una suerte de entendimiento geométrico, o sea, una geometría o formas. No pongo comillas porque no son las palabras exactas de él, pero esto está dicho por ahí en algún lado, son formas vistas por los geómetras. ¿Son un tipo de funtores? Sí, acá hay funtores, bastantes funtores importantes metidos aquí detrás. Empezaremos con eso mañana. ¿Okay? Sí, hay funtores claves aquí detrás de este tipo de construcciones, y la esperanza de este camino es que se eliminen los contraejemplos artificiales de la topología, que pues forman parte de su encanto, claro. Una de las delicias de la topología clásica es la enorme cantidad de contraejemplos que siempre hay para cualquiera de nuestras intuiciones. Todas nuestras intuiciones fallan en todos los cursos de topología, contraejemplos artificiales. Fantásticamente interesantes, pero claramente artificiales todos ellos. Versus contraejemplos artificiales, lo que quisiera Grothendieck es que aquí hubiera tránsitos naturales. Que desaparezcan los contraejemplos artificiales en topología. Por eso le llama entonces la topología moderada, donde se modera el exceso de los contraejemplos y de la artificialidad. Esto entonces fue todo un programa y poco a poco adquirió forma. Aquí en este texto es realmente un programa por el momento. Dice, esto es el camino que hay que hacer, hay que acercarse a las formas de suavidad que están a derecha, versus las formas de no suavidad que están a izquierda. O sea, la categoría de los espacios topológicos no es el ámbito de la suavidad, al contrario, es el ámbito de lo no suave, porque hay todo tipo de contraejemplos para continuidad. Mientras que aquí a derecha está la suavidad. Entonces, esto fue apenas un programa, fueron unas ideas y adquirió forma con Van den Dries, un importante lógico, y es lo que se llama desde entonces la Tame Topology. Con influencia importante en la teoría de modelos, algo que Grothendieck no hubiera esperado para nada, que en un cierto momento sus técnicas se aplicaron a la lógica. Fueron sorpresas que se dieron poco a poco a lo largo de su carrera. Cuando construyó los topos,
ni siquiera quedó explícita en su construcción de topos de Grothendieck la noción de subobjeto clasificador. Fue Lovir el que, tomando con cierta distancia, detecta el subobjeto clasificador, de ahí detecta que las lógicas de los topos son inmensamente ricas, tan arbitrarias para cubrir básicamente todo lo que queramos entre el ámbito intuicionística básico y su ámbito dual, que es la lógica paraconsistente. Entre otras cosas, Brasil aparece dentro del panorama. La lógica intuicionista, su dual, la lógica paraconsistente, todo ello capturado en el ámbito general de los topos, con en la mitad, entre las lógicas intuicionistas y las lógicas paraconsistentes, en la mitad un continuo de lógicas intuicionistas, que son las lógicas de los haces que ha trabajado muy en serio Javier Caicedo, la Escuela Colombiana de Lógica de Haces. Trabajos muy, muy bonitos allá adentro. Entonces, en un cierto momento, sin que Grothendieck para nada estuviese interesado en eso, esto retorna sobre la lógica y sobre los fundamentos de la matemática. Hablaremos mañana de otro programa enteramente distinto que surge de los temas grothendickianos, que es la teoría homotópica de tipos. La teoría homotópica de tipos es uno de los grandes programas actuales de entendimiento de esto, una noción general de la forma, que va mucho más allá, o por lo menos por el momento parece una verdadera alternativa a las dos grandes tensiones que teníamos hasta el momento, que eran la analítica, conjuntos, la sintética, categorías. En la mitad, ¿qué pasa? En la mitad, entre lo analítico y lo sintético tienen que pasar un montón de cosas, pero eso ni siquiera tiene nombre actualmente en filosofía. No hay un nombre para lo intermedio entre el análisis y la síntesis. Hemos sido extremadamente extremos, y en matemáticas peor aún de extremistas. O se es conjuntista al extremo y solo le interesan por allá los cardinales medibles más extensos que no tengan nada que ver con el mundo, o se es categorista a veces hasta un extremo absurdo diciendo nada de la teoría de conjuntos tiene sentido. Este tipo de cosas extremas no valen. En la mitad debería haber algo importante entre análisis y síntesis, frontera. ¿Existe eso o no existe? Estamos tratando de inventarlo hace un tiempo en Colombia. Le estamos dando un nombre hace un tiempo a eso, lo llamamos la orosis, oros de borde. La orosis como algo intermedio entre análisis y síntesis, y hemos hecho estudios relativamente sistemáticos alrededor del borde y la frontera. Por eso el margen tan importante, la noción de margen, estar en el borde. Hay toda una tradición latinoamericana importante y ahí he hecho yo la cucharada. He trabajado mucho tiempo en ensayo. Realmente tal vez soy más conocido como ensayista que como filósofo de la matemática o como matemático. Muchos libros de ensayo sobre la tradición latinoamericana, la tradición europea, alrededor del borde, la noción de borde. Los encontrarán en la página mía de academia, ahí están accesibles la mayoría de esos trabajos. La búsqueda sistemática de esa orosis es algo que está muy ligado a Grothendieck en el fondo. Grothendieck no hizo una teoría general de la orosis, no la formuló como axiomáticamente, faltarían los axiomas para eso. A nadie se le ha ocurrido hacer unos axiomas sobre una teoría del borde por el momento. Ha habido pequeñas cosas que se han hecho, pero no una teoría general. Tengo la verdadera impresión de que todo está en Grothendieck. Y que si uno mira cuidadosamente a Grothendieck, un filósofo, mira cuidadosamente a Grothendieck, podría ser capaz un filósofo, particularmente un joven, los jóvenes que están acá, o los jóvenes que me han oído en muchos lugares, los jóvenes, en algún momento algún joven surgirá, o algún grupo de jóvenes surgirá, mirando estrechamente a Grothendieck, para proponer algo enteramente nuevo para la filosofía que la filosofía necesita. La filosofía necesita realmente nuevas herramientas para este mundo, que es un mundo permanente de bordes, de ires y venires. Todos ustedes viven siempre en el borde, particularmente en los márgenes, cada vez más marginales somos. Y sin embargo, eso tiene una potencia increíble como vimos hoy en el Mundial. Entonces, efectivamente, los márgenes en algún momento deberían servir para algo. ¿Okay? ¿Hay alguna relación de esto con los trabajos de Toston?
Con los trabajos de Thurston, sí, de hecho hay conexiones importantes en un cierto momento. ¿Por dónde van ellas? Están más que todo conectadas a temas que tienen que ver con casos particulares de este programa, ¿no? La geometría de Thurston de variedades de dimensión no muy alta está ligada en fragmentos a pedazos de lo que sucede aquí. Pero realmente hay conexiones particulares, que haya una conexión general entre ambos programas, por el momento no la veo clara. O sea, los programas de Thurston son programas locales particulares de caracterización de cierto tipo de superficies muy específicas. Lo de Grothendieck tiende a ser siempre mucho más universal, ¿okay? Trata de cubrir un campo más grande. En algún momento tiene que haber correlaciones. Estoy tratando de pensar o acordarme si alguien las ha trabajado. No me suena por el momento. No, la conexión importante que sí hubo en un momento es con la conjetura de Poincaré, ¿sí? Conjetura de Poincaré y la conjetura de geometrización de Thurston sí están muy ligadas. Y aquí hay una ampliación de eso, como mencionaba, ¿no? Este mundo es una ampliación de la conjetura de Poincaré, que va muchísimo más allá, porque estos objetos son muchísimo más profundos, son los que captan la riqueza aritmética de los grandes problemas. Por ejemplo, para curvas elípticas sobre Q, ¿el triángulo algebraico dice algo o es todo el mismo para todas las curvas? No lo sé en este momento. Una pregunta que no sabría responder en este momento. Para todas las curvas, no lo sé, eso debe estar ligado a algunos fragmentos de las conjeturas. Yo tengo la impresión de que Grothendieck nunca rehuyó, o al menos estuvo muy consciente de los problemas de la fundamentación de la matemática, ¿no? Porque hizo, digamos, el espacio de Grothendieck, sí. Entonces, como que no rehuyó la lógica, al contrario, le interesó y tuvo contacto con lógicos como con teóricos de las categorías, ¿no? No, pero me parece que extrañamente no, porque pues yo soy lógico y a mí me gusta mucho la conexión entre la lógica y los topos a través de Lovilite y demás. O sea, sí es cierto que Grothendieck estuvo muy interesado en la fundamentación. La fundamentación tiene que ver entonces con la construcción del edificio. Entonces el edificio de los elementos de geometría algebraica, el edificio de los topos, hay unas bases fundamentales, sobre las bases construye, etcétera. Ahora, entender la teoría de modelos que está detrás de esos distintos edificios o las lógicas subyacentes, yo no las he encontrado, desafortunadamente para mí, porque me hubiera gustado mucho. Encontrar reflexiones de Grothendieck sobre la lógica, no. Sí hay reflexiones permanentes sobre los fundamentos. Sobre la fundamentación, sí. Pero es una fundamentación como de fragmentos de la matemática. Está interesado en el fundamento de la geometría algebraica, o el fundamento de la álgebra topológica, o el fundamento de la conexión entre homología y homotopía. Esos fundamentos entre regiones de las matemáticas a través de grandes edificios, sí. Pero luego el ejercicio de buscar la lógica, ese ejercicio no lo he encontrado. Por ejemplo, algo que me sorprende muchísimo, no he encontrado ninguna referencia directa de Grothendieck a Gödel. Es bastante sorprendente, pero ¿no? Aparentemente en Francia había un rechazo a la lógica, Sí, ¿verdad? O sea, sí. Había. Bourbaki, a pesar de ser muy riguroso, era muy antilógico. Sí, eso es absolutamente cierto y eso debe... Estoy seguro que eso es una influencia muy importante y eso debe explicar porque eso no aparece de manera ahí sí natural en Grothendieck. No hay reflexiones lógicas naturales en él y sin duda es por eso. El intento de Bourbaki es un intento de reconstruir la matemática y lo hicieron
increíblemente de la peor manera posible en su base lógica, ¿no? Sabemos, o sea, las especies de estructuras de Bourbaki son un verdadero horror lógico, no tiene ningún sentido lo que hacen, no funciona. Grothendieck sí es interesante que se dio cuenta en un cierto momento. Grothendieck fue muy crítico justamente con Bourbaki, con las especies de estructuras que le parecían enteramente absurdas y artificiales, y él propuso refundar y rehacer la arquitectónica de Bourbaki sobre la teoría de categorías. Ahí le dijeron, estás enteramente loco, no vamos a rehacer todo lo que ya llevamos haciendo desde hace 2 décadas con la teoría de categorías. Yo creo que fue el gran error de Bourbaki. Le hubiera dado un impulso espectacular, que no lo tuvo. Y efectivamente eso es cierto, o sea, la finura lógica de Bourbaki era poca, y la escuela francesa en general tuvo una muy mala escuela lógica hasta ahora. En los últimos 20 años tiene una muy bonita escuela lógica y son muy originales, como siempre los franceses, piensan al revés. Hay una muy bonita frase de Goethe que no recuerdo ahorita, que las matemáticas son como los franceses. Una vez que los franceses dicen algo, lo piensan a su manera y resulta ser enteramente distinto. Lo mismo las matemáticas, ¿no? Pero los franceses en las matemáticas piensan al revés, piensan raro. Y efectivamente la escuela actual de teoría de modelos en Francia, que usted conoce bien, profesor, es muy atractiva, muy novedosa. Pero eso es algo nuevo, de los últimos 20 años. En la época de Grothendieck, los lógicos en Francia se reducían básicamente a uno, probablemente era Krivine, no creo que hubiera mucho más en Francia en ese momento. Hermano, ¿y las obras de Lautmann y de Cavallés no son citadas por Grothendieck? No, Grothendieck nunca leyó a Lautmann, seguro, y Cavallés me parece que tampoco lo he visto por ahí, no. Tendría que hacer una búsqueda más exhaustiva, pero Lautmann no. Lautmann es uno de los filósofos muy interesantes, valiosos franceses, sobre el cual yo he trabajado mucho. Yo he hecho la edición al español de todas las obras completas de Lautmann. Personaje muy interesante, colega de los bourbakistas. El mejor amigo de Lautmann era Jacques Herbrand. Ahí está, Herbrand. Jacques Herbrand, fue uno de los mayores lógicos de los años 30, discípulo directo de Hilbert. Trabajó en el programa de Hilbert, estuvo a nada de demostrar el teorema de incompletitud paralelamente a Gödel, pero Herbrand murió a los 22 años. Entonces, la lógica en Francia también tuvo una muerte muy grande con Herbrand. Si no, la escuela de Herbrand en Francia en lógica hubiera sido muy importante. Entonces, Grothendieck en general no cita mucho a los demás, a no ser que sean o sus cercanos alumnos, o estos tres sí, permanentemente. Por eso han aparecido tanto en mis tableros, porque realmente son sus maestros. Por todos lados están ellos. Hilbert, o sea, él se ponía dentro de una lista de matemáticos razonables y se consideraba el sucesor natural de Galois, Riemann, Poincaré y Hilbert. No era cualquier cosa, pero es que tenía razón. Tenía razón, o sea, hay que tener cuidado. No cualquiera puede decir eso, pero él sí tenía derecho de decirlo. ¿Okay? Sí. Y cuando estaba en su momento más loco, se consideraba una reencarnación de Galois. Momento más místico. Nunca se sabe, el mundo es mucho más raro de lo que creemos. Bueno, ¿sí? Era crítico Grothendieck de Bourbaki. Otro crítico de Bourbaki era Arnold. ¿No sabes si había alguna relación? Claro que sí, la hubo mucha. Grothendieck tuvo una enorme influencia sobre la escuela rusa, como les mencionaba. Entonces, alumno directo de Grothendieck fue Manin. Manin fue alumno directo de Grothendieck y fue el primero que hizo una axiomatización de la teoría de motivos. Después, entonces, la influencia de Manin sobre Arnold y sobre los demás grandes rusos es grande. Y Vygotsky, este fantástico matemático ruso que murió hace poquito, ¿no? Fue el primero que produjo una axiomatización completa, seria, de un fragmento de la teoría de motivos. En este momento ya está axiomatizada, ya se volvió parte entera de la matemática. En el momento de Grothendieck eran ideas que estaban por ahí flotando. Entonces la escuela rusa ha capturado Grothendieck de una manera muy fuerte, muy interesante.
Y efectivamente ahí están todos ellos ligados de manera directa. Manning, Arnold, Kontsevich, Gromov, Vygotsky, todos ellos están muy, muy estrechamente ligados a Grothendieck. Ellos sí que capturaron el espíritu grothendiekiano. Yo digo ahí sí porque ahí sí debía haber como una especie de conexión natural. Los rusos también son muy raros, ¿no? Los rusos van a fondo, a lo más profundo. A lo más difícil se le meten. Muy a lo profundo. ¿Okay? Es un espíritu de la gran literatura rusa, uno lo ve en la misma matemática. ¿Okay? Hay algo. Grothendieck era medio ruso. Grothendieck era, y ahí está, claro que sí. Grothendieck directamente, pues la influencia del padre en él es importante. Grothendieck era medio ruso. Los ciclos se van dando de manera natural. Es muy bonito que parte de la influencia de Grothendieck haya sido recuperada por los jóvenes de Harvard, por ejemplo, que aparentemente no tenían nada que ver con ese mundo. Los jóvenes de Harvard sí lo recuperaron. Algunos jóvenes mexicanos recogieron parte de unos fragmentos de esto, etc. Bien, yo creo que ya estamos por hoy. Y mañana entonces terminamos, gracias a su paciencia. Ya veremos. Esto básicamente debe servir como una guía, les señalo, para sus lecturas posteriores y la mucha paciencia que esto requerirá para leer poco a poco Grothendieck a lo largo de varias décadas para los jóvenes. Mañana regresamos al horario. ¿Quieres ir a Colombia? Sí, no, mañana a las 10 está perfecto. Vamos a las 10. Mañana a las 10. Ok, mucho gusto. Pues para ver si podemos... Ok, ¿está bien entonces? ¿Le parece bien la hora? Okay. Bueno, entonces yo estoy quedándome cerquita del centro de Coyoacán. Parece que nos encontremos ahí. Entonces nos encontramos a las 5 mañana en la fuente de los Coyotes. Perfecto, me parece excelente. Hablamos con calma. Gracias por tu correo. Y Shelano parece nunca.